Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Soka Gakkai Internacional de la Argentina, les expresamos nuestro más sincero agradecimiento de poder compartir este espacio junto a ustedes y exponer sobre la filosofía del budismo y también por la cálida invitación a participar de esta jornada organizadas. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Soka Gakkai Internacional de la Argentina, les expresamos nuestro más sincero agradecimiento de poder compartir este espacio junto a ustedes y exponer sobre la filosofía del budismo Soka, y también por la cálida invitación a participar de estas jornadas organizadas por la Universidad de El Salvador. ¿Sí? Hoy vamos a hacer una breve introducción a la filosofía budista de la Soka Gakkai, digamos, ¿no? Vamos a indagar sobre las raíces históricas, filosóficas y sociales, digamos, del pensamiento budista, digamos, que nutre las acciones y la práctica del budismo de la Soka Gakkai, ¿sí? Y para eso, bueno, a modo de referencia, digamos, para preparar esta ponencia, nos basamos en una serie de obras bibliográficas, las disertaciones del doctor Daisaku Ikeda sobre el Sutra del Loto, que están compiladas en una serie de volúmenes que se llama Sabiduría del Sutra del Loto, el libro de filosofía budista del padre Ismael Quiles, ¿sí? Donde hace un análisis también histórico, social y filosófico del devenir del budismo, digamos, y también una serie de volúmenes de una novela que se llama La Nueva Revolución Humana, ¿sí? Del maestro Daisaku Ikeda también, en el cual él a lo largo de esta obra también analiza determinados aspectos filosóficos e históricos de la filosofía budista y en particular del budismo que practicamos los miembros de la Soka Gakkai. Así que bueno, antes de iniciar, ya que hablamos de la Soka Gakkai, quisiéramos compartir una breve introducción sobre qué es la Soka Gakkai. La SGI, Soka Gakkai Internacional, es una organización global que se encuentra presente en más de 192 países y territorios del mundo, basada en el budismo de Nichiren. Su propósito fundamental es promover la paz, la cultura y la educación a través del respeto por la dignidad de la vida. No sé si está bien, o sigo un poquito más. Sí, ahí creo que hago la traducción. So, first of all, welcome everyone and thank you for having invited us to this congress. I'm going to be doing a very brief intro to Soka Gakkai, to their philosophies and history, and we're going to go over the different reasons and formations that came to create this organization. In order to do that, we're going to base ourselves on Ikeda's Tosu Sutra readings, but also a series of books that we wrote about the new Buddhism, and we're going to also make a dialogue with Ismael Quiles' Buddhist philosophy. From that, what we will do is we'll try to explain a brief intro, and we'll try to give an overview of the Buddhist thought and the Buddhist concept. That's the SGI. Bueno, justamente hablando de la Soka Gakkai nace en el año 1930, ¿sí? Su fundador fue Tsunesaburo Makiuchi, quien era un docente y también, digamos, un investigador de lo que es la pedagogía. Él justamente, la preocupación de él era cómo construir a principios, en ese momento, en ese contexto social, a principios del siglo XX, una metodología, una filosofía pedagógica que sirva para el máximo desarrollo de las potencialidades del ser humano, digamos, ¿no? Y en esa búsqueda, en esa indagación filosófica y práctica, se topa con la filosofía budista de Nichiren Daishonin. Y a partir de eso, decide adoptarla como su convicción, su creencia y su práctica, digamos. Y conjuga, por un lado, esta vocación, este interés de reforma social y de cultivo del ser humano, ¿sí? Con esta visión religiosa y filosófica, ¿sí? De transformación personal y de contribución a la felicidad de los demás. A partir de esa conjugación de estos elementos que atraviesan la vida del maestro Makiguchi, él decide en el año 1930 fundar la Soka Kyoku Gakkai, ¿no? En realidad, digamos, se toma esa fecha específicamente porque se publicó una obra que es de alguna manera seminal en el pensamiento de la Soka Gakkai y la filosofía budista que nosotros practicamos, que es el sistema pedagógico para la creación de valor, que se traduce Soka Kyokugaku Taikei.
¿no? Justamente el foco de esa perspectiva, digamos, era el desarrollo del pensamiento independiente y el potencial ilimitado de cada niño, niña y adolescente. La Soka Gakkai comenzó sus actividades, ¿sí? En principio, como decíamos, como una sociedad pedagógica, por eso originariamente se llamaba Soka Kyoiku Gakkai, sociedad pedagógica para la creación de valor, y después se expandió en distintos ámbitos, en distintas esferas sociales, digamos, ¿no? En ese contexto, digamos, predominaba un gobierno, digamos, que estaba apuntando a la militarización, a la expansión territorial, digamos, y justamente en ese contexto el maestro Makiuchi fue encarcelado por oponerse a las políticas militaristas del gobierno japonés de ese entonces, digamos, justamente por sus convicciones filosóficas y religiosas del valor de la vida humana, digamos, y de atesorar a cada persona. Entonces, a raíz de esa oposición, él y su discípulo Yosei Toda, junto a otros líderes de la Soka Kyoiku Gakkai, fueron encarcelados. So the Soka was founded in 1930, SGI, as from the works of Sunesaburo, sorry, Makiguchi, a teacher who has tried to find a pedagogical approach in order to improve and maximize the value of the human beings. And but looking at different philosophies, he found the works of Nichiren Daioji, and he started working towards a pedagogical strategy, what we would call a kind of a learning curriculum, but joined this vision of Buddhist potential, right? And from that interest, in 1930, he published the pedagogical system for the creation of value. And that was the cornerstone of the Soka Gakkai. But this happened, of course, in a time where the government of Japan was going through a rapid militarization. So, due to his values as Buddhist pacifist, for himself, Josei Toda and other of his students and a lot of people who followed him were incarcerated because they were in opposition to the war effort. El maestro Makiuchi falleció en prisión en el año 1944, pero en definitiva ese estandarte de la paz que él proclamó fue tomado por su discípulo Yosei Toda, ¿sí? Quien también se desempeñaba como maestro de escuela junto con Makiuchi, ¿no? Yosei Toda reconstruyó la Soka Gakkai, o sea, digamos, la refundó de alguna manera y le sacó el nombre, la organización empezó a llamarse Soka Gakkai, justamente como expresión de esa cosmovisión del maestro Toda, de poder expandir esta visión filosófica y religiosa a todos los ámbitos sociales, digamos, y de esa manera, digamos, hacia el final de su vida, el maestro Toda consolidó un movimiento popular en el Japón que proclamaba el derecho a una cultura de paz basada en el humanismo de la filosofía budista, ¿no? De hecho, digamos, hacia el final de su vida, él lanzó una proclama por la abolición de las armas nucleares, digamos, ¿no? Pensémoslo en el contexto de fines de la década del 40, en el Japón, después de haber sido el único país hasta el día de hoy que sufrió la población civil un ataque nuclear, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una conexión entre la acción de la Soka Gakkai y la filosofía budista del respeto por la dignidad de la vida, ¿no? Y en esta proclama por la abolición de las armas nucleares del maestro Toda lo podemos ver reflejado, ¿no? El 3 de mayo de 1951 asume Yosei Toda la segunda presidencia y deposita su máxima confianza en los jóvenes. Uno de esos jóvenes era Daisaku Ikeda, quien después del fallecimiento de Toda Sensei, años después, en el año 1960, asume la tercera presidencia de la Soka Gakkai. Then Makiuchi Sensei dies in prison in 1944, and he is succeeded by another teacher who was his disciple, Josei Toda. And he refounds and reformulates Soka Gakkai in order not just to be a pedagogical school, but essentially in line with Makiguchi's vision to bring Soka teachings to everyone. It's very interesting that he says in the 1940s, beginning of the 50s, he makes a proclamation against the use of nuclear weapons in the height of the Cold War. Japan were
It's the only place where the civilian population was attacked by nuclear weapons. But he passes in 58, and it's succeeded by the Tzaku Queda, one of his students. Bueno, y en los últimos 75 años, desde su asunción como presidente, el maestro Ikeda se dedicó infatigablemente a expandir el desarrollo de la Soka Gakkai a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, ¿no? Y justamente convirtiendo esta organización en un movimiento por los derechos humanos, la paz, la educación, el medio ambiente y la cultura. ¿Sí? Por ejemplo, fundó institutos de estudio de la filosofía oriental, dos universidades, la Universidad Soka en Japón y también la Universidad Soka en Estados Unidos, y el sistema pedagógico Soka también está presente en diversos países del mundo, ¿sí? Y justamente la férrea convicción en la fuerza del diálogo, digamos, que está, bueno, ya lo vamos a ver con Dara, digamos, que es parte de nuestra filosofía budista, ¿sí? Lo llevó a generar vínculos sinceros y profundos con distintas figuras del ámbito cultural, político y académico. Por ejemplo, Arnold Toynbee, el historiador reconocido británico, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el químico Linus Pauling, digamos, el doctor en física Joseph Rotblat, entre tantos otros, digamos, ¿no? Y en particular se reunió con personalidades de distintos ámbitos religiosos, representantes de las distintas religiones del mundo, digamos, justamente buscando tender puentes de diálogo entre las distintas culturas, filosofías y cosmovisiones, ¿no? También desde el año 1983, el maestro Ikeda elabora propuestas de paz de las Naciones Unidas todos los años, ¿sí? En enero de cada año presenta el maestro Ikeda una propuesta de paz a las Naciones Unidas, donde justamente aborda distintos tópicos como el desarme nuclear, la educación. Por ejemplo, en la propuesta de paz de este año habla de la importancia del rol que tienen que tener las mujeres, el rol que tienen que tener las mujeres y los jóvenes, ¿no? En la transformación social. Por ejemplo, propone que en las Naciones Unidas se cree un consejo de jóvenes, ¿sí? Un consejo consultivo, entre otras cosas, ¿no? So from that moment on, 75 years back, the Tzaku Queda has been committed to grow the Soka Gakkai throughout the wide world. His focus is on peace, on environment, on culture, and human rights. He is focused on bringing dialogue, which we're going to show you. It's part of our Buddhist conception, right? And he has created a lot of friendships with people like Art Gandhi, the historian, Pérez Esquivel, the Nobel Prize winner, and he yearly sends a proposal, a peace proposal to the UNO, to UN, and also has a council of young people, and is very big fan of a female council to include. Así que bueno, hecha esta breve introducción, sí nos vamos a meter en los orígenes y la filosofía, ¿sí? Budista de la Soka Gakkai. Y de alguna manera los valores que nutren las diferentes iniciativas y actividades de la Soka Gakkai en todo el mundo tienen su origen en la filosofía budista de Nichiren Daishonin, ¿sí? El budismo de Nichiren, a su vez, se remonta a las enseñanzas de Shakyamuni, también conocido como Siddhartha Gautama, ¿sí? Quien vivió aproximadamente hace 2500 años en la India. Y en particular la tradición budista específica que abrazan los miembros de la Soka Gakkai está basada en las escrituras de lo que, por ejemplo, el padre Quiles categoriza como budismo Mahayana, ¿sí? En esta obra que les mencionábamos, Filosofía Budista. El Sutra del Loto, digamos, es la enseñanza, dentro de las enseñanzas del Mahayana, la enseñanza en la cual nosotros nos basamos y que constituye de alguna manera el núcleo de nuestra práctica cotidiana, ¿no? ¿De qué se trata el Mahayana, el Sutra del Loto, digamos? Este sutra describe, por un lado, que existe una ley fundamental que impregna el universo, ¿sí? Y que es la esencia de toda la vida, pero de la cual a la vez nosotros formamos parte, ¿sí? Y por otro lado, afirma que el estado de vida de la budeidad, ¿sí? Está intrínsecamente en el interior de cada persona, sin distinción de etnia, género, grado de conocimiento o posición social, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en términos cotidianos, reafirma la igualdad de todas las personas, ¿sí? Y enfatiza de que todos, sin excepción, tenemos el potencial de revelar ese estado de vida en esta existencia y en este momento, digamos, ¿no? Esos son los dos, podríamos decir, pilares fundamentales que expone el Sutra del Loto.
esta ley fundamental del universo de la cual nosotros somos parte, que nosotros influimos y nos influye a nosotros, digamos, que somos parte de esa ley fundamental, y por otro lado, digamos, que todos tenemos ese potencial intrínseco de la budeidad en nuestra vida, ¿no? En cuanto a la estructura, de alguna manera, el Sutra del Loto está, digamos, desarrollado en forma de diálogo. Es un diálogo entre el maestro y los discípulos, en el cual ambos, a través de ese diálogo, pareciera como una especie de diálogo platónico. Nosotros pensamos en el diálogo platónico donde entre ese ida y vuelta van llegando a la verdad, digamos, ¿no? Bueno, en ese diálogo de ese ida y vuelta entre el maestro y los discípulos, van llegando a esa verdad, a esa verdadera intención, a esa verdadera naturaleza de la enseñanza, ¿sí? Que es justamente que todos tenemos esa budeidad. También de la misma manera que en los diálogos platónicos, acá vamos a encontrar en el Sutra del Loto parábolas, analogías, metáforas, digamos. Es muy rico en las imágenes, las parábolas, los elementos narrativos que tiene el Sutra del Loto, justamente con esta intención que tenía el Buda de lograr que todas las personas puedan entender este mensaje, ¿no? Perdón que... No, está perfecto. También me encanta, así que, so essentially, what are the teachings? What are the general teachings of this? This is based on the teachings of Nichiren Naoshi, which in fact is based also on the teachings of the Tathagatas, the Buddha, the historical Buddha. And this is, as Julian said, is framed within the context of Mahayana Buddhism. But the main focus of Nichiren and Tsukaka, therefore, is the Saddharma Pundarika, the Lotus Sutra. So this Lotus Sutra essentially deals with two things. One thing is what is called the Tathagata, the ability or the potentiality for everyone to be to have the Buddha nature, right? And the second is the Pratitya or the interdependence between the cosmos and oneself. So these two things, that we are an independent part of the cosmos with the potential to gain Buddha nature, is explored via dialogue. Now we think of Socratic dialogues, but in this case, both the teachers, the students, through this dialogue, they both learn this immutable law of the cosmos. Bueno, el Sutra del Loto, otra característica que tiene es que fue ampliamente difundido en la India, China y Japón. Y si bien su mensaje se mantuvo impertérrito a lo largo del tiempo, se fue nutriendo de las tradiciones culturales de cada lugar por el cual iba pasando, ¿sí? Por ejemplo, en la India, Nagarjuna, uno de los exponentes del budismo Mahayana, digamos, propagó ampliamente las ideas y la enseñanza del budismo del Sutra del Loto, ¿no? En el siglo VI, Tiantai transmitió el valor de este sutra sobre los diversos cánones budistas. Miao lo hizo en la China, en el siglo VIII, y en el siglo IX, Dengyo lo introdujo al Japón, que después eso devino lo que llamó la escuela Tendai, ¿no? Y fue ahí, digamos, donde aparece Nichiren Daishonin, que ya vamos a llegar a él, digamos, ¿no? Por eso nosotros decimos, el maestro Ikeda, quisiera citarles un fragmentito del libro de disertaciones sobre los capítulos Joven y Yurio. El maestro Ikeda dice que, digamos, a partir de la enseñanza de Nichiren, hay como 4 sutras del lotos. El primero es el Sutra del Loto propiamente de la época de Shakyamuni. El segundo es justamente la obra Makashikan, que es gran concentración y penetración e introspección, digamos, que es justamente una obra en la cual Tiantai analiza los diversos sutras, sistematiza los diversos sutras y sistematiza específicamente el Sutra del Loto. Después, ¿sí?, está el Sutra del Loto que expone Nichiren Daishonin, que es el que vamos a ver, digamos, ¿no? Y por último también, que es como la conclusión, hay como una especie, es como dentro del Sutra del Loto, está lo que se denomina el Sutra del Loto, los 24 caracteres, que es el juramento y la convicción del Bodhisattva jamás despreciar, que ya vamos a ir a eso al final. Pero ¿por qué les cuento esto? Digamos, no es que vamos a analizar cada uno de estos, pero como una manera el maestro Ikeda, justamente en esta cita, dice que qué es lo que poseen en común estas diferentes expresiones del Sutra del Loto. Todos por igual, dice que todos por igual tienen el potencial de llegar a ser Budas.
Entonces, a lo largo de la historia, este mensaje, esta enseñanza, fue enriqueciéndose con la tradición cultural, histórica y filosófica de cada pueblo, pero realzando y reafirmando este mensaje de que todos tienen el potencial de lograr la iluminación, ¿no? So what there is, this sutra, sutra was widely traveled through all Asia. So from Nagarjuna to commentary, they took it in China, and he brought it to Japan, and then it made its way to Nichiren, and in each and every step, there is someone who produces a commentary or enriches the literature that surrounds the sutra itself. To this point, the second says that essentially there are 4 versions of this Lotus Sutra. There is the Lotus Sutra that was written in the time of Buddha Shakyamuni, that is the original text of the America. There is the Makishin Kan, I think it was, that's in his treatise on concentration. That was created in China. Then there's Nichiren, own with of the Lotus Sutra, which again, just of course for both the Soka Gakkai and all the Nichiren writers in Nichiren schools is one of the readings. And there is the I think it was so it would be the Never Disparaging. It would be there is the 24 characters commentary of the Never Disparaging Bodhisattva. And this is also part of the tradition. But what these 4 milestones have in common is that they keep the ability to teach that we all have the potential to become Buddhas. Bueno, Nichiren en el siglo XIII aparece en Japón en una época muy convulsionada de la sociedad, digamos, una época de enorme inestabilidad política, ¿sí? Donde había diversas escuelas budistas también, digamos, que estaban buscando brindarle una respuesta a las personas de la sociedad, pero esa inestabilidad política, social, incluso en el periodo de vida de Nichiren también ocurrieron las invasiones mongolas, digamos, el intento de las invasiones mongolas, lo llevó a él a buscar una respuesta. Entonces, justamente Nichiren se identificaba enormemente con el sufrimiento de las personas, buscando una manera de superarlo, ¿no? Y desde muy temprana edad se dedicó a estudiar el budismo con profundidad. Mediante sus estudios de las diversas escrituras budistas, ¿sí?, llegó a la conclusión de que el Sutra del Loto exponía justamente la manifestación del potencial ilimitado de todos los seres, y que el desarrollo de ese potencial, y en particular de cada persona, podía dar lugar al florecimiento de una sociedad de paz y prosperidad. De esa manera, Nichiren dedicó su vida a establecer la verdadera felicidad y dignidad para toda la humanidad. A través de llevar a su propia vida la acción y el corazón del Sutra del Loto, condensó esta vida, esta enseñanza, digamos, esta acción concreta en la recitación de Nam-myoho Renge Kyo, título del Sutra del Loto, como una práctica concreta para despertar el estado de budeidad de nuestra vida basado en el mensaje esencial de dicha escritura, es decir, que todos poseen el potencial de la budeidad. La entonación de Nam-myoho Renge Kyo, ahora lo vamos a ver, es una manera de reafirmar que nosotros tenemos la iluminación, la budeidad de nuestra vida, y que las personas que nos rodean también la tienen, ¿sí? Y no solo las personas, sino el medio que nos circunda, ¿sí? So in Nichiren's time, there was a struggle, social struggle. There was dispute. There were the aborted Mongol invasions of Japan, which were very bloody, and therefore Nichiren tried to find an answer to these situations. And his answer was focused through his readings of the Lotus Sutra, the potentiality of all beings. In the shape that the potentiality of all beings should bring a society based on peace and harmony. And to refer to this, he made his main practice the Nam-myoho Renge Kyo recitation. This hail to the Lotus Sutra, it's his way to reaffirm symbolically the potentiality of the Tathagata Dharma, the Buddha nature inherent in all beings, in both ourselves and those beings who are with us.
Bueno, vamos a pasar un poco más a la dimensión más concreta de nuestra práctica diaria. A los que les interesa por ahí, en la página oficial de la SGI Global, digamos, también tienen información sobre la vida de Nichiren. Y en el volumen 4 de esta novela, La Nueva Revolución Humana, el maestro Ikeda dedica todo un capítulo entero a hablar sobre la vida de Nichiren y el mensaje central de su enseñanza, ¿no? Pero bueno, la práctica que realizamos diariamente los miembros de la Soka Gakkai consiste en la entonación de Nam-myoho Renge Kyo, ¿sí? La repetición sucesiva de este mantra se denomina Daimoku. A su vez, la lectura de la liturgia contiene fragmentos, ¿no?, de 2 capítulos del Sutra del Loto llamado Gongyo. O sea, nuestra práctica esencial cotidiana es la entonación de Nam-myoho Renge Kyo, y la práctica complementaria que hacemos a la mañana y a la tarde es la recitación de estos 2 capítulos del Sutra del Loto, digamos, ¿no? El objetivo de sostener esta práctica es elevar el propio estado de vida para extraer desde el interior nuestro potencial ilimitado. Nam-myoho Renge Kyo significa consagrar la vida a la ley mística de causa y efecto. Eso de alguna manera es una traducción literal, pero cada carácter de Nam-myoho Renge Kyo tiene un significado, ¿no? Nam significa dedicar o consagrar la vida, ¿no? A qué es lo que a uno le dedica la vida, ¿no? Myoho, o ley mística, es expresión del principio inherente a la vida, ¿sí? Esta es la ley fundamental del universo de la que venimos hablando. Myo en particular es la esencia invisible de toda la vida y el potencial de revivir y abrir. Y Ho son las manifestaciones de esa esencia invisible de la vida, ¿sí? Si hacemos un paréntesis en la filosofía occidental, podemos, por ejemplo, vieron que Kant decía que existía el fenómeno y el noúmeno, lo que uno puede ver, percibir, y lo que está ahí, pero la esencia en sí de las cosas que no, digo, como para hacer, salvando las distancias, como para tratar de entenderlo nuestra. Bueno, esa ley fundamental que impregna todos los fenómenos es invisible, pero a la vez uno la puede percibir a través de los fenómenos que se manifiestan. Cuando nosotros entonamos Nam-myoho Renge Kyo, podemos tomar contacto con esa esencia fundamental, que en el budismo, en el Sutra del Loto, se traduce Yohoji Tso, es el verdadero aspecto de todos los fenómenos, ¿sí?, que nos atraviesa y se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Y Renge es la flor del loto, por eso es el Sutra del Loto, que representa la simultaneidad de causa y efecto, porque, no sé si sabían, la flor del loto da flor y fruto al mismo tiempo. Entonces, es ese círculo, esa simultaneidad de causa y efecto. Y por último, digamos, cuando entonamos, Kyo significa sonido o la enseñanza del Buda, que se manifiesta a través de la voz y representa la relación entre el pasado, el presente y el futuro. Perdón que entendimos un poquito. The main practice, the main everyday practice of Soka Gakkai member has 2 parts. One is a repetition of the Nam-myoho Renge Kyo, and for a fuller treatment, I recommend that you go to the general site of the Soka Gakkai. But essentially, it has a very simple literal meaning, which is said in Lotus Sutra, but it has a very more complex meaning, which Nam essentially is to dedicate to one's life. Myoho means the mystical of this boat. He made a very good preparation with handwrite with the noumena and numenos and phenomenon. What you can see and what you cannot see, actually. Renge is the lotus flower, which produces at the same time seed and flower. So it's the simultaneous happening of those conditions. And Kyo means the teaching or the sound of the teaching of the Buddha, right? So one part is just the recital, and the second part is the recital of 2 chapters of Lotus Sutra, the chapter that has to do with the skillful means and the chapter that has to do with the lifespan. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Por un lado, ya hablamos de nuestra práctica cotidiana, pero hay otro aspecto de la práctica budista que para nosotros es fundamental. Nosotros ya les contamos, bueno, repetimos este mantra cotidianamente en nuestros hogares, digamos,
pero a la vez hay un aspecto de nuestra práctica budista que tiene que ver con el esfuerzo que hacemos por la felicidad de los demás. Al final del Sutra del Loto hay una frase que dice Shakyamuni, que es Maishi Sasenen Igaryo Yuyo Tokunyumu Yodo Sokuyo Yubuchin, que significa en todo momento estoy pensando cómo puedo hacer para que los seres vivientes, ingresen en el camino supremo y adquieran rápidamente el cuerpo de un Buda. Nichiren Daishonin, en una de las cartas que enviaba a sus discípulos, ¿sí?, transmite estas palabras. Dice, si uno enciende un farol para dar luz a otra persona, también ilumina su propio camino. Entonces, para nosotros la práctica budista es no solo la entonación de Nam-myoho Renge-kyo, poner esa convicción en confiar en nuestra budeidad, ¿sí?, y en ese potencial que tenemos, sino en esforzarnos por ver y alabar y atesorar la budeidad de las demás personas. E incluso, como dice acá Shakyamuni, de todos los seres vivientes, ¿no?, de todas las personas que nos rodean. Eso, de alguna manera, en el budismo se llama práctica para uno y práctica para los demás, que son como las dos ruedas de un carro. Por eso las iniciativas que tiene el movimiento de la Soka Gakkai, que un poco ahora vamos a ver con Dara, en bien de la felicidad de los demás, para contribuir a la sociedad, digamos. Porque en definitiva, para nosotros, tal cual como dice Nichiren acá, no existe la felicidad individual sin el bienestar de todas las personas que nos rodean. E incluso, como dice acá Shakyamuni, de todos los seres vivientes, digamos. Esa es la base, por eso el desafío nuestro es no solo esforzarnos en nuestra práctica budista cotidiana, en nuestros hogares, ¿no?, sino en poder mejorar con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, digamos, qué podemos hacer para atesorar y para alentar a una sola persona, digamos. Eso es parte fundamental. No me quiero extender mucho más, pero dentro de lo que son los 10 estados, digamos, que es una de las enseñanzas fundamentales del budismo, el noveno, antes de la budeidad, es el estado de bodhisattva. Desde un plano teórico, son estados estáticos, pero desde un plano esencial, uno va cambiando a cada momento de un estado al otro. Bodhisattva es quien hace la práctica de un Buda, digamos. ¿Cuál es la práctica de un Buda? Esforzarse para que todas las personas puedan ser felices y puedan revelar su budeidad inherente. Entonces, desde un plano teórico, un Bodhisattva y un Buda son dos cosas separadas, pero de un plano esencial son dos caras de la misma moneda. La persona que acciona por la felicidad de los demás ya está desplegando ese estado de vida de la budeidad que está inherente en su vida. Por eso nosotros nos esforzamos en esa práctica cotidiana y por alentar a la persona que tenemos adelante. Porque de esa manera también desplegamos ese estado de vida que está en nosotros, ¿sí?, y digamos, buscamos de esa manera construir esa sociedad de paz, armonía y felicidad para todas las personas que nos rodean, ¿no? So, in another aspect, there's a concerted effort to help others, right? Essentially, this help. One of Nichiren's main considerations was how can we bring everyone into this holy path. One of his phrases was, if one lights a lamp for another person, one illuminates one's own road. So the basis of practice has to do with helping others, And he brings the fact that when we talk about different stages, right? And the next stage is the stage of Bodhisattva. A Bodhisattva is someone who is trying to be a Buddha and is doing the work of a Buddha. So one could say in a theoretical level that Buddha and Bodhisattva are two different things. But in a practical level, a Bodhisattva is already doing as a Buddha does. So in a way, it's already. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para continuar un poquito más, bueno, tal cual como compartía Ariel recién, ¿cómo podemos traducir, ¿no?, este estado, esta budeidad en nuestro diario vivir en el medio de esta sociedad de época de cambios y de dificultades también que atraviesa la humanidad, ¿no? El maestro Ikeda, en reiteradas oportunidades, él explica, ¿no?, o se refiere al concepto de revolución humana. Este término describe un proceso fundamental de transformación interna al que el budismo justamente denomina el logro de la budeidad o iluminación.
La revolución humana expresa en términos contemporáneos el propósito supremo de la práctica budista expuesta en el Sutra del Loto. La budeidad es el poder subyacente a todo el universo y al mismo tiempo es el noble estado de vida inherente al ser humano. Emprender el camino de la revolución humana nos permite romper con los confines del pequeño yo, controlado por el egoísmo y el sufrimiento, y nos permite expandir nuestra vida hacia el yo superior que contiene la fuerza vital y la esencia del universo. Y bueno, la expresión revolucionar significa generar un cambio rotundo y significativo, y es una revolución en las acciones y en la conducta, que tiene que ver con dar un paso más allá del proceso gradual de crecimiento natural de cada persona, y también implica dar ese paso que nos lleve en una dirección positiva y en adoptar una forma de actuar que esté basada en el amor compasivo y también realizar acciones que trasciendan las propias circunstancias y debilidades. Es decir, implica ver más allá de las preocupaciones inmediatas, esforzarnos y dedicar las propias acciones a algo más elevado y superador, basado en el reconocimiento y la valoración de la dignidad de vida, de tanto nuestra vida como de las demás personas. Ese cambio es perceptible en nuestra vida cotidiana. Para dar un ejemplo, para una persona que tal vez tenga dificultades en su trabajo, ¿no?, para generar vínculos, ese cambio puede verse reflejado en su cambio de postura frente a sus compañeros. Para otra persona puede que hacer su revolución humana implique mejorar y cuidar de su salud, ¿no? Esos son algunos ejemplos de cómo uno puede hacer su revolución humana. So how does this Buddhahood can be seen in day-to-day life? So Ikeda Sensei uses the term human revolution. And essentially it's the putting in play of both the potentiality of the world and ourselves. And he calls this revolution to make a drastic change. And it's both for ourselves and for other people. And this can take many forms. For example, one may be changing one's life and the way that one relates to others. For another person, it can be to improve their health. This is to put in play the full potentiality. Bueno, justamente lo fundamental, ¿no?, de la revolución humana es poder hacer surgir la budeidad innata y establecerla en nuestra vida cotidiana, lo que implica mostrarnos tal como somos, pero basados en nuestro máximo potencial, es decir, dar expresión a la mejor versión de nosotros mismos. Esta revolución implica un cambio inicial en nuestra actitud y determinación que tiene como efecto el cambio general de nuestra existencia. Por eso es que esta transformación interna repercute en todos los ámbitos de nuestra vida y al mismo tiempo en la sociedad. Y al respecto, el maestro Ikeda escribió: la gran revolución humana de un solo individuo propiciará un cambio en el destino de una nación y más aún permitirá cambiar el destino de toda la humanidad. Con esto se refiere a que es necesario asumir la responsabilidad de transformar la propia vida para dar paso hacia la creación de una sociedad humana basada en el amor compasivo y el respeto por la dignidad de la vida de todas las personas. Y en otra oportunidad también escribió: la revolución humana no es un objetivo final que tiene un punto de llegada, antes bien es dar un nuevo rumbo a nuestra existencia. Así pues, los que aspiran a la revolución humana pueden naturalmente tener fallas y deficiencias, como cualquier otra persona, y tal vez no difieran por fuera del resto de la gente, pero por dentro, las personas que se ocupan de su revolución humana son totalmente distintas de cómo eran antes de iniciar esa exploración espiritual, y con el tiempo también se harán visibles sus diferencias con otras personas. Este es nuestro concepto sobre el proceso de la revolución humana. Y la filosofía esencial de la Soka Gakkai Internacional puede resumirse en este concepto, este proceso dinámico de transformación personal que permite transformar el miedo en confianza, la destrucción en creación y el odio en amor compasivo. Y ya que son las personas la base de la sociedad, si su condición de vida cambia, estas transformaciones se reflejarán en todos los aspectos del medio en que viven. Revolución humana significa revitalizar a las personas y consiguientemente a la cultura y a la sociedad en su conjunto. So the main thing of human revolution is to make the innate Buddhahood within ourselves to come to the fore. This is making the best of our life, and essentially it's a chain of situations that can happen that start by individual. The second says, well, the great human revolution is just one individual will propitiate a change in destination, and even more, it will allow the change of the whole humanity. But another thing that we wrote is that it's not a fixed set point.
it's rather a process. So people who are engaged in this human revolution can still have feelings, right? But through their actions, the final change will be possible. Bueno, y también otro eje muy importante es que realmente el diálogo es una herramienta para poder construir la paz, ¿no? Y bueno, desde sus inicios la filosofía budista se relaciona con la paz, rechazando cualquier forma de violencia, sumado a un permanente énfasis en el diálogo y el intercambio como medio para resolver los conflictos. Entonces, ¿por qué Shakyamuni y Nichiren pudieron emplear el lenguaje con tal libertad y provocar semejantes efectos? ¿Qué los llevó a ser maestros incomparables del lenguaje? Su elocuencia se debía a la expansión abarcadora de su estado iluminado, absolutamente libre de todo prejuicio, dogma o apego. Tanto la India como el Japón de su época pasaban por un periodo de transición y de caos. El horror del enfrentamiento y de la guerra se imponía sobre la vida de todos, como una realidad ubicua y permanente. Pero los ojos sagaces de estos grandes maestros velan con certeza la causa subyacente de dicho conflicto en el apego a las diferencias. Sobre la importancia del diálogo en la construcción de la paz y de la felicidad humana, el maestro Ikeda señala lo siguiente: la conquista de nuestro propio pensamiento prejuicioso, de nuestro apego a la diferencia, es el principio rector del diálogo abierto. A su vez, la posibilidad de dialogar así es condición esencial para establecer la paz y el respeto universal por los derechos humanos. Y el budismo considera el diálogo como un proceso a través del cual liberamos nuestra grandeza humana. El diálogo se marchita cuando nuestros corazones están cerrados a las posibilidades infinitas de los demás y suponemos que ya sabemos todo lo que tenemos que saber sobre ellos. El diálogo florece cuando se lleva a cabo con un espíritu abierto de descubrimiento basado en el amor compasivo, en el deseo de construir sobre lo que hay en común y transformar nuestras diferencias en ricas fuentes de valor. Una religión puede elevarse solo cuando supera el apego a la diferencia y ofrece una perspectiva amplia e integral de la fe. Y la Soka Gakkai justamente reafirma en cada una de sus actividades e iniciativas la función del diálogo abierto y sincero como eje fundamental para construir sociedades pacíficas. So another branch of this is the focus on dialogue. So dialogue was forever in Buddhist teachings a way of building a peaceful society. But what allows Nichiren and Siddhartha Gautama and Tathagata to have such a powerful works was that while they were free from shackles and enlightenment, they understood this, the underlying cause of conflicts was this attachment to differences. Dialogue that is attached to difference can never reach conflict, but all dialogue that is built upon compassionate love and understanding and a genuine wish to explore essentially is the cause for a peaceful society. Bueno, justamente tomando el diálogo como base, los miembros de la Soka Gakkai se encuentran regularmente en cada barrio para poder aprender sobre los principios budistas y cómo llevarlos a la vida cotidiana. Estas reuniones se llaman Sadankai y representan la actividad central de la organización, ya que se gesta en el seno del pueblo, donde personas tan diferentes entre sí comparten sus sueños, sus dificultades y sus victorias. Puntualmente en Argentina, la Soka Gakkai se encuentra desde hace más de 50 años y con el fin de promover la cultura, la paz y la educación, realiza distintas actividades para la comunidad, entre ellas exposiciones sobre el desarme nuclear y el cuidado de la naturaleza, simposios, conferencias y campañas para concientizar a la sociedad en temas como el diálogo interreligioso, el cuidado del medio ambiente y la no violencia. También realizamos actividades culturales y proyectos comunitarios y ofrece ayuda comunitaria en caso de crisis. So, based on that dialogue, therefore, the Soka Gakkai meets different neighborhoods for the Sadankai, one is the practice where the Buddhist values are taught, and this is a very nice opportunity for people from different social backgrounds to meet. There's also campaigns against nuclear proliferation and for peace, and essentially a series of humanitarian activities that the Soka Gakkai keeps doing in Argentina for the last 50 years. Sí. Bueno, ya tal vez para ir finalizando también, bueno, dentro de la organización se desarrolla el Movimiento de Acción Solidaria Soka, que es un colectivo de jóvenes unidos por el compromiso de construir una sociedad de paz, basados en las enseñanzas budistas del amor compasivo y también del respeto por la dignidad de la vida de cada persona. En cada rincón del país, los integrantes de Acción Solidaria Soka se desafían en llevar a cabo acciones solidarias
enraizadas en las necesidades y desafíos locales, promoviendo una red de acciones concretas basadas en los principios budistas y también impulsando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles que ha establecido la Organización de las Naciones Unidas en el año 2015, con la mira puesta en la concreción de estas metas hacia el año 2030. Y bueno, ahora sí, también para ir finalizando, como creyentes budistas, comprometidos en trabajar por un mundo más pacífico, donde el ser humano pueda gozar de vidas felices y plenas, al tiempo que trabaja por el bienestar de sus congéneres y el cuidado del medio ambiente, estamos decididos, partiendo de nuestra vida cotidiana, a construir un planeta donde quienes nos sucedan se sientan orgullosos de saber que sus antecesores dieron todo de sí para dejarles una sociedad de paz y coexistencia armoniosa. Y para concluir, queríamos compartir un fragmento de la propuesta de paz del maestro Ikeda del año 2014, que dice lo siguiente: la paz, la esperanza y la valentía que surgen de esa transformación íntima deben permitir a las personas afrontar y superar incluso la realidad más adversa. Hablamos aquí de un proceso creador de valor que en última instancia se traduce en el cambio social. La acumulación sostenida de cambios en el nivel del individuo y en el nivel comunitario despeja el camino para que la humanidad pueda superar los retos globales que la afligen. En la misma medida en que se expande este proceso de transformación colectiva, vuelven a sonreír las personas que antes vivían agobiadas por el sufrimiento. Cada individuo que amplía sus recursos y despliega sus enormes posibilidades siente el deseo de unirse solidariamente a otros para confrontar los problemas del mundo. El principal reto de la creación de valor es tender puentes entre lo micro y lo macro, entre lo individual y lo social, de manera tal que refuercen un cambio positivo en ambos niveles. Muchísimas gracias. Just a brief summary. Essentially, this Solidarity Action Sugata, a youthful group. But as engaged Buddhists, what they hope is to create a world where our children can be happy of the state there is and they basically grow in peace. And the last quote essentially thought about how empowering the individual empowers society as a whole. Gracias. Muchas gracias. Preguntas, consultas, comentarios. Si no, como siempre yo tengo dudas, pero si quiere pasar. ¿Pues yo? Pregunta es la siguiente. Siendo parte del grupo, que también está en la revolución, es otro grupo budista, en ese sentido. Y es un grupo que también es políticamente activo, que tiene una red social. Si por ahí no es necesariamente igual que la SOCA, pero digamos, también estamos en la construcción, ¿no?, de la sociedad budista. ¿Cómo, en su experiencia, cómo se puede llevar no me imagino que le pasa lo mismo que a nosotros, que hay todo un desconocimiento del budismo como herramienta de cambio social, ¿no? Generalmente todo el mundo piensa el budismo como algo privado y que uno lo hace, yo diría, totalmente de forma individualista. ¿Qué estrategias ha encontrado dentro de la SOCA para comunicar esta dimensión que está muy presente en todo el budismo, ¿no?, en el budismo asiático, pero que falta un poco acá en Occidente? No, por ahí no sé qué le parece a Dara, pero en realidad la actividad fundamental de la SOCA acá son las reuniones de diálogo, digamos. Por más que nosotros tenemos iniciativas en distintas esferas, tal cual como contaba Dara, digamos, por ahí por una cuestión de tiempo tuvimos que ajustar un poco, pero de intervención, por ejemplo, en el cuidado del medio ambiente, los festivales culturales, dentro de la SOCA acá hay movimientos de jóvenes, por ejemplo, que se dedican a la música y a través del arte buscan alentar, a través del baile, digamos, de distintos aspectos, pero la actividad fundamental de la SOCA acá es la reunión de diálogo. En esas reuniones hay personas, digamos, de distintos ámbitos sociales, culturales, digamos, no existe ningún requisito para participar de una reunión de diálogo, más que tener el deseo de participar, digamos, y ahí se dialoga y se profundiza abiertamente sobre los principios de la filosofía budista, sobre las experiencias de cada uno, se hace la práctica budista, la expansión de este movimiento digamos, de las reuniones de diálogo es uno de los pilares fundamentales. Y después, como contaba Dara, las iniciativas de la SOCA Gakkai, por ejemplo, el maestro Ikeda, justamente las propuestas de paz del maestro Ikeda que presenta todos los años en las Naciones Unidas,
son una forma de... Hay un tratado que escribió Nichiren en el siglo XIII que se llama Arishuan Kokuron. En ese tratado, Nichiren justamente explicaba cómo la filosofía budista podía solucionar los problemas que en ese momento vivía la sociedad. El maestro Ikeda, todos los años, también a través de estas propuestas de paz, aborda las problemáticas sociales, como por ejemplo la pandemia del COVID, el hambre, la pobreza, la desigualdad, y cómo la filosofía budista puede brindar una respuesta concreta, y además en esta propuesta de paz, justamente como el título lo indica, hace propuestas concretas, digamos. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, es las Naciones Unidas, es un organismo que tiene distintos cuestionamientos y todo, pero son esos dos aspectos. Por un lado, el movimiento popular, de base popular, de la Soka Gakkai, a través de las reuniones de diálogo, de las iniciativas locales, ¿sí? De esas iniciativas que incluso a veces tienen una dimensión más amplia, como los festivales, ¿sí? El movimiento de acción solidaria Soka. Y por otro lado, toda la lucha que nosotros hacemos, el esfuerzo que nosotros hacemos para tender puentes de diálogo con distintas filosofías religiosas, con distintas comunidades. Por ejemplo, todo el esfuerzo que hizo el maestro Ikeda en los diálogos con distintas personalidades, las propuestas que se presentan en la ONU todos los años. ¿Sí? El maestro Ikeda dice que la ONU, si bien es un organismo muy cuestionado, es el único foro donde están todos representados, digamos, ¿no? Es como que de alguna manera lo ve desde el potencial que tiene, más que desde lo que es en este momento. Pero de alguna manera todo empieza y termina en el individuo. O sea, si hay que resumirlo de alguna manera, esa revolución, al menos por ahí, no sé qué le parece ahora, pero esa revolución humana, hay una frase de Maestro Ikeda que dice que la gran revolución humana de una sola persona puede cambiar el destino de toda la humanidad. Entonces, para el budismo, si no existe la transformación personal, no puede existir la transformación social. Porque es la sociedad la que moldea la época, la cultura, la economía, todo, digamos, ¿no? Entonces es un movimiento más invisible, pero de alguna manera que es profundo y arraigado en el seno mismo del ser humano, digamos. So I asked basically that how do they deal with this idea of Buddhism being apolitical and non-societally engaged? And it says that it's built in several levels. First of all, in dialogue, the dialogue sessions, then by doing cultural activities, but also there is this very big yearly proposal of peace that Ikeda Sensei puts, taken after Nichiren, that he also had a series of societal issues proposal, and they also do interfaith engagement within the UN and with all the rest. He says that perhaps Ikeda Sensei sees more the potentiality by the UN rather than what the UN is, but everyone's represented there. But even if it's at the most global level or the most macro or micro, the individual needs to change so society can change. So it's a more silent revolution, so to speak. It's a more invisible one, but it has the potential to change. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿No? Entonces, muchas gracias. Y, muchas gracias por venir. Gracias. ¿Vale? Y vemos encontrarnos de vuelta. Tenemos que hacer Sí. tenemos que hacer un ciclo de charlas justamente de eso, de budismo socialmente comprometido. Gracias. Por favor. Muchas gracias.